Hola querida comunidad de entusiastas cripto. Me presento, yo soy Ricardo Villabón de Pensilvania Caldas, Colombia. Si ustedes no me conocen, yo quiero mostrarles o más bien contarles cómo ha sido mi proceso, cómo ha sido mi paso a paso en estos modelos de negocio digitales, en Web3, en criptomonedas. Voy a hablar con mucha transparencia, con mucha sinceridad, porque eso es lo que merecen todos ustedes. Yo aquí no estoy para engañarles ni para decirles que soy un millonario y que mire que acá tengo mi Ferrari, mi mansión, gracias a los negocios digitales. Quizás para mí la historia fue otra, fue un poco más dolorosa, si lo queremos llamar así. Aunque a final de cuentas podría decir que me considero agradecido por todo el proceso que realicé y todo el proceso que me ha llevado a donde estoy hoy en día. ¿Cómo llegué a hacer estos negocios? ¿Cómo llegué a las criptomonedas y a la Web3? Pues les cuento que por allá en el 2020 aproximadamente, 2018-2020, yo tenía un negocio de sistemas con mi esposa. Y en este negocio resulta que definitivamente era bastante difícil sacar un espacio para compartir en familia, sacar un espacio para poder viajar o hacer otra actividad. Un negocio que para mí era rentable, era bastante interesante, mi profesión de técnico en sistemas. Sin embargo, como fue un negocio que conseguimos a punta de deuda, préstamos, lastimosamente a lo último, eran más las salidas que las entradas. Ahí fue donde yo decidí empezar a investigar, empezar a consultar y me acordé de un profesor que yo tuve en la universidad que me decía: Ricardo, estos bitcoins los puedes ganar haciendo algunas encuestas en internet. En ese entonces, pues como era estudiante, no le puse mucho cuidado, no le puse atención y bueno, lo dejé así, ¿sí? Años después, cuando empecé ya a enfrentarme a las vainas laborales, a deudas, a cantidad de cosas, yo dije, bueno, quiero hacer otra cosa que me genere ingresos. Y ahí fue donde me acordé del Bitcoin. Lo consulté y resulta que ya estaba en un precio supremamente elevado. Yo creo que como todos hemos llegado a esto, vi personas, a un amigo, a un compañero, publicando en sus estados de WhatsApp que Bitcoin, que negocios digitales, que network marketing, y me atreví a preguntarle. Cuando le pregunté, él me dijo que si quería empezar, la idea era tener un buen capital. Lastimosamente, en ese momento no teníamos capital, prácticamente estábamos muy mal económicamente o quebrados porque nos tocaba cerrar el negocio. Y con lo último que tenía, $100, decidí viajar a Manizales, a hablar con él, a ver cómo era el negocio. En ese preciso momento, cuando viajé a Manizales a entrevistarme con él, a preguntarle, a conocer cómo era la dinámica de negocio, fue muy sincero y me dijo: lo que toca hacer aquí es network marketing, es decir, conseguir reclutar personas que inviertan y así tú comisionas. Realmente yo dije, bueno, pues no tengo otra alternativa, quiero probar algo diferente, quiero meterme en otras cosas que no sea pues la esclavitud de mi negocio y seguir haciéndolo en la reparación de computadores, y me decidí a entrar. Ahí puse mis únicos centavos de dólar que tenía, en ese momento $100. Y cuando empecé el negocio, realmente empecé a vender, a decirle a personas, a contactar personas y no me iba nada mal. Lo que no sabía es que era un esquema Ponzi. ¿Qué es un esquema Ponzi? Es un esquema de captación de dinero de forma ilegal que cuando ya tienen el botín, pues se van y muestran en el sistema como si todo funcionara, como si existiera una herramienta financiera de por medio, pero lastimosamente no era así. Alcancé a ganar unas comisiones que en su momento pude retirar, pero la codicia me pudo y los malos consejos de los líderes que me decían: no retire, no retire, que en unos años vas a ser millonario con eso. Entonces pues nunca retiré, solo retiraba lo necesario para vivir, y cuando menos piense, después de un determinado tiempo, se cayó el negocio. Yo creo que la mayoría de personas hemos pasado por ese momento tan incómodo y tan difícil. Yo dije, bueno, se cayó el negocio, empezaron a meternos cuenta de que se iba a recuperar, que siguiéramos, que era simplemente una transición. Uno por falta de educación, por falta de conocimiento y por confiado, pues yo qué hice, ¿no? Sigámosle metiendo ganas a la empresa, que yo sé que se recupera. Lastimosamente, al pasar de unas semanas, nos dimos cuenta que se habían ido con el dinero de absolutamente todos. O sea que perdimos el capital. Y no solo perdí mi capital, lo que había generado en comisiones, que había sido un muy buen monto.
sino que obviamente la gente que creyó en mí, que confió en mí, también perdió su capital. No es por excusarme, pero afortunadamente a todos les dije cuando iban a invertir, es un negocio de riesgo, yo no les puedo responder, si pierden ustedes también pierdo yo. Afortunadamente eso me libró de cantidad de problemas. Bueno, seguí explorando un poco más, educándome un poco más y pasando ese duelo tan incómodo de haber perdido y haber hecho perder dinero a las demás personas. Ahí conocí un parcero de México que me invita a su club de negocios que estaba ligado a un fondo de inversión. El parcerito me tendió la mano, yo digo es un amigazo, es un parcero que lleva aquí en mi corazón porque me dio la mano cuando más lo necesitaba y me dijo, dale, yo te doy el ingreso, te pago, como se dice, el ingreso para que empieces a trabajar. El fondo funciona así, funciona así y tenemos resultados hace tanto tiempo, es un fondo responsable. Definitivamente tomé la decisión de empezar. Yo dije, bueno, pues ya estoy supremamente más que quebrado, estoy mal económicamente, pues, ¿qué más da? Vamos a trabajar. Empecé a trabajar, de nuevo empecé a reclutar personas, empecé a presentar el negocio, empecé a mover, como se dice, gestiones, empezamos a crecer, realmente ganamos. Yo no puedo ser desagradecido porque me atrevo a decir que yo perdí o no perdí absolutamente nada en el fondo de inversión. Fue muchísimo más, digamos, lo que me dio que lo que me quitó gracias a esa recomendación de ese parcero. Entonces no puedo ser desagradecido. Me fue bien, lastimosamente llegó a un ciclo donde algo pasó, porque hasta hoy en día es un misterio, algo sucedió, se perdió el dinero, dicen que lo cogió el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, a ciencia cierta hay tanta información que no se sabe qué pasó realmente. El punto es que después de tanto tiempo de haber trabajado con ellos, estuve una buena temporada trabajando con mis parceros de México y ese fondo de inversión. Lastimosamente llegó a su ciclo, también cerró, fracasó, nos decían que se iba a devolver el capital, que hiciéramos tales documentos, fue más que todo un despiste, no pasó. Entonces, pues ustedes se imaginarán, también perdí con ese negocio muy poco, porque vuelvo y les digo, si se me quedaron $1,000, $2,000 ahí fue mucho, porque en ese negocio la supe hacer. ¿La supe hacer en qué sentido? Todo lo que ganaba, casi todo lo materializaba. Entonces compré mi vehículo, bueno, mi moto, me hice algunos viajes, hice algunas cosas para la familia, para la casa, bueno, algunas cosas logré materializarlas. Obviamente esos dólares que se quedaron ahí, pues prácticamente dudo que se puedan recuperar. Eso es un punto ya y un ciclo cerrado. Y ahí es donde tomé la decisión de independizarme y decir, bueno, en este momento yo no quiero volver a saber de que entregue la plata a fulanito, que fulanito se la trabaja y le entrega una rentabilidad y le paga una rentabilidad y que la trabajan en no sé qué y no sé cuántas. Quizás funcione, no digo que no funcione, muchos negocios que funcionan así. Sin embargo, yo dije, conmigo nomás, el tema de reclutar personas, el tema de involucrar personas, el tema de asesorar personas de que para que pasen el dinero, para entregárselo a otra persona o a un fondo de inversión o algo así para que lo trabajen y después entreguen una rentabilidad, conmigo no va más. Entonces hice un pare, hice un alto en el camino, como se dice, y una profunda introspección y decidí que más bien iba a pagar en cursos, en seminarios, en educación en Web3, en criptos, en todos estos modelos de negocio, a ver qué podía sacar. ¿Por qué decidí esto y por qué no decidí retirarme del todo? O sea, ¿por qué? Es lo que le pasa a muchas personas. Muchas personas dicen, no, estos negocios no funcionan, todo esto es pura estafa, todos estos negocios son puro engaño. No es así, no es así. Estos negocios realmente pagan y pagan muy bien. Solo que hay que tener educación, hay que saber cómo trabajar en esto para que no sea de alto riesgo o no sea tan riesgoso para nosotros. Entonces, lo que les decía es que decidí pagar muy buenas cantidades de dinero para aprender, para conseguir alianzas estratégicas, para unirme a personas que tienen mucho conocimiento, digamos a nivel internacional, con temas de Web3, de criptomonedas, de blockchain, de Bitcoin, de todo este tema que es tan profundo. Y ahí fue donde me di cuenta que realmente sin tener que entregarle mi dinero a otras personas para que se lo lleven sin saber realmente dónde lo están trabajando, si lo están trabajando o no, ahí fue donde me di cuenta que yo podía mover mi dinero
con algunas herramientas que ya manejo, con muchas herramientas que ya manejo, saber dónde está produciendo, saber si sí está produciendo, saber si gané o perdí. Es muy diferente uno perder, digamos, 30, 40 dólares en un proyecto cripto, pero sabiendo dónde están y dónde los puse, a que otra persona me diga, pásenmelos, yo se los trabajo, y al último me diga, no, se perdió la plata, y uno sin saber si se trabajó o si no se trabajó. Entonces, por eso, cuando empecé a educarme en todo ese stop que hice, que empecé a estudiar, empecé a educarme, a leer, a seguir a muchos mentores, ahí fue donde decidí implementar mi estrategia, mi método, después de 5 o 6 años de recorrido, de experiencias positivas, otras experiencias no tan agradables, de pérdidas, de ganancias, de, bueno, cantidad de cosas, de ganancias pequeñas, de ganancias grandes. Entonces yo dije, la industria realmente es millonaria. Este negocio realmente es bueno. Este negocio realmente genera muy buenos dividendos. Debo saber es dónde pongo el capital, cómo lo pongo y cómo lo administro para que este pechito tenga control absoluto sobre ese dinero. Entonces, con el estudio que gracias a Dios pagué y con la formación que hasta hoy llevo y que sigo formándome en el proceso, en todo este tema de negocios, ya decidí implementar el método. Un método que inicialmente lo llamé el método UROS, pero fui sincero, yo dije, bueno, es crear otra identidad de marca, es empezar a crear paleta de colores, hacer una identidad completa, hacerle un post a cada negocio. Yo dije, no, todos mis negocios van a estar hoy en día bajo mi nombre, Ricardo Villabón. Entonces, ese método cripto que yo vendo de Ricardo Villabón es una recolección de muchas experiencias, de muchos negocios, de mucho aprendizaje que he logrado en todo este tiempo, para traérselos a todos ustedes resumido, escogido, súper masticado para que no sea tan complicado el ingreso a la Web3. Todos los que están aquí ya hace unos buenos meses o unas buenas semanas saben que los resultados que hemos tenido han sido magníficos. Hoy en día yo no hablo con especulaciones, hablo con resultados. Cuando hacía network marketing yo hablaba de vender un futuro, de que va a ser genial, de que la proyección es esto, la proyección es esto y lo otro. Hoy en día no hablo así, hoy en día hablo con resultados. Todas las personas pueden ver nuestros resultados de ganancias bastante interesantes en criptos. De hecho, es posible, simplemente hay que quitarse la venda de los ojos y empezar a abrir más el espectro de nuestra mente, nuestro espectro visual, que sí es posible sacar muy buenas rentabilidades con bajos capitales o a veces sin invertir un centavo de dólar. Mucha gente dice, eso es imposible. No, no es imposible. Hay muchas estrategias, formas y fórmulas para hacerlo. Solo que requieren educación y habilidades para poder aplicar esas estrategias en las herramientas correctas. Entonces, los que están aquí saben que hemos sacado hasta un 10, un 15, un 20, un 50% y más en proyectos que les he pasado. Como se los dije al inicio, esto es un método 100% educativo. Ustedes no van a perder dinero. ¿Por qué no van a perder dinero? Porque están comprando educación y están aprendiendo a manejar herramientas de la Web3 para que ustedes sean independientes. Obviamente el valor agregado que yo les doy, que yo les paso ya masticado de una forma más sencilla, son los proyectos que son tan difíciles de encontrar. Porque existen millones de proyectos criptográficos, existen millones de inversiones, pero uno dice, ¿en qué invierto? ¿Cómo lo hago? Y eso es lo que hago con mis cazadores de proyectos. Revisamos proyectos, los que tienen mejor posibilidad de ganancia, y a esos, esos son los que compartimos, los que comparto para que todos ustedes puedan participar de ellos. Nunca garantizo al 100% de que los voy a poner a ganar 100% efectivo, ¿sí me voy a entender? Lo que sí les puedo decir es que lo que van a recibir ustedes es educación, una educación muy interesante y estratégica, porque no es una educación que son videos de 2, 3 horas y uno queda como, ¿qué? ¿Esa información qué es? O sea, no entendí un carajo. Son informaciones muy precisas, muy cortas, muy al grano, que los llevan a ustedes a cobrar. ¿Por qué? Porque con esa información que ustedes reciben ya van a aprender a manejar una billetera, a conectarse a una DEX, a conectarse a un contrato inteligente, revisar la dirección de un token, revisar si un token es rentable o no es rentable, si entran, si no entran. Entonces, con esa información que ustedes están recibiendo o van a recibir, eso sí les puedo garantizar
En algún momento va a llegar el proyecto que los va a hacer ganar muy buenos X, que les va a hacer ganar muy buenos porcentajes. En las últimas semanas ya lo hemos vivido y la gente que ha ingresado lo ha vivido, tienen los resultados, se los pueden preguntar o se los puedo mostrar. Así que yo sé que todos ustedes que están ingresando o van a ingresar también van a tener esos resultados. Entonces, mi historia resumida viene de lo de más abajo, donde tuve experiencias no gratas con inversiones, donde probé muchos sistemas de inversión en criptos, en dropshipping, en compras, en ventas, en cantidad de metodologías, network marketing, para saber qué me gustaba, qué funcionaba y qué no funcionaba. Y por eso tanta la seguridad que yo les doy a ustedes que con este método que ustedes están pagando van a ganar. Estoy completamente seguro que van a ganar. Es cuestión de paciencia, es cuestión de poner bien el ojo, pero en cualquier momento lo hacemos. Entonces ahí les cuento un paso o un poco de mi historia, cómo llegué a estos modelos de negocio y por qué me sostengo hoy en día con estos negocios. Vivo de estos negocios, para mí son supremamente rentables y soy de esos entusiastas que no se rinde por experiencias negativas. Si ustedes tienen experiencias negativas, créanme que en la vida siempre vamos a tener experiencias negativas, pero se quedan en experiencias y eso nos ayuda demasiado a fortalecernos. Entonces, sigan intentando, sigan, como se dice, siendo persistentes con esos proyectos, porque les aseguro que en cualquier momento esa persistencia paga como me pasa a mí. Ahí los dejo. Muchas gracias.